en este espacio precioso que nos regala el Señor. Los bendigo a todos en el nombre de Cristo Jesús. Pido al Señor nos dé luz, nos dé revelación, nos dé mucha sabiduría para poder comprender su palabra, y no solo comprenderla, porque si la comprendemos también la aplicamos. Que Dios llene de bendiciones sus vidas en esta hora. Vamos a leer el Salmo 93. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Así es como estábamos exteriorizando, hermano Johnny, ¿verdad? Cómo es la majestad de Jehová, ¿verdad? Y esa misma majestad nos ha vestido de él. Amén. De esa misma majestad nos ha vestido a él, porque para Dios, a como lo exterioriza la Biblia, un santo es un creyente. Usted es santo, yo soy santo. Para los ojos de Dios, todos los que profesamos y tratamos de ir en pos de Él, en el camino, tratando con altibajos, pero ahí vamos acomodándonos, somos santos para Él. Y somos llenos de esa majestad, de esa magnificencia que Él, solamente Él nos puede dar cuando verdaderamente nuestro corazón está ligado a las ordenanzas y a las cosas que Dios nos ha mandado. Amén. La clave del reino de Dios precisamente es su santidad. Amén. ¿Verdad? Y nosotros somos santos en Cristo. Cristo nos presenta santos ante el Padre. Amén. ¿Verdad? Esa es una manifestación tremenda y un privilegio inmerecido que tenemos todos, ¿verdad? Pero que a través de nuestro amado y precioso Salvador Jesucristo, esa gloria de Dios se manifiesta en su fortaleza. Ahí lo dice, en su fortaleza, en su carácter moral, en su carácter perfecto. En todo esto se manifiesta esa majestad del Señor. Ahora, referente a nosotros, referente al creyente, la perfección de la que habla la Biblia para nosotros no es la misma perfección de Dios. No. Es otra cosa. La perfección en el Señor es sin error. En nosotros es un grado de madurez que vamos adquiriendo conforme a nuestro compromiso, conforme a la lectura, al estudio, conforme a la vivencia de la palabra de Dios. Vamos a ir nosotros creciendo en esa perfección, en esa madurez, ¿verdad? Amén. Como yo soy perfecto, dice, ustedes sean perfectos, dice el Señor. O sea, esto nos da a nosotros la seguridad de que podemos confiar en Él, a la vez de que Él coloca en nosotros una demanda. Sean perfectos, sean santos, ¿verdad? Hay una demanda de parte de Dios. Dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que caminar siempre guardando nuestros pensamientos, guardando nuestros deseos de ser santos, de ser dedicados a Dios, moral, espiritual, en su trabajo, en su estudio, donde usted esté o donde yo esté. Es la única respuesta apropiada a ese gran amor de Dios, a esa gran dádiva de Dios, al hacernos Dios santos en Él. Amén. ¿Verdad? Entonces, sí. Nunca debemos de usar medios que no estén conforme a la palabra. Todos los medios que usted y yo usemos deben ser conforme a la palabra. Mi trabajo debe honrar primero a Dios. Mi estudio donde yo esté debe honrar primero a Dios. Conversaciones que yo tenga con cualquier otra persona
esa conversación debe honrar a Dios, ¿verdad? Debe buscar esa honra a Dios. Entonces ahí nosotros estamos demostrando que a través de Cristo es que somos santos. A través de Cristo es que tenemos, dice que tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Pensamos, ya no pensamos como pensábamos en el pasado. Ahora pensamos conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Así es. Y más que qué enseñanza la que nos dejó Jesucristo cuando estuvo acá en esta tierra, de cómo poder comportarnos, de cómo sobrellevar las cargas que a diario se nos presentan en nuestra vida. Porque Él se vistió de hombre, pero verdaderamente eso quiere decir de que nosotros sí podemos. Aunque Él tenía parte divina, pero sí nosotros sí podemos a tal grado de llegar a ser un buen merecedor de la vida eterna. Por medio de Él. En Cristo Jesús. Por medio de Él. Ajá, correcto, así es. ¿Ves? Así es. Y creo que verdaderamente la mejor enseñanza la tenemos, tanto como usted lo exteriorizó aquí, la palabra de Dios. Amén. Y las enseñanzas que Jesucristo dejó. Sí, qué tremendo. Cómo la palabra de Dios cala en el corazón de aquel que con rectitud, que con temor santo, que con temor reverente, con humildad, se acercan a ella. Qué poder transformador, qué poder libertador, qué poder sanador y qué poder restaurador tiene la palabra de Dios para aquel que se acerca a ella, ¿verdad? Nuestros pensamientos son transformados. Amén. Nuestros pensamientos torcidos son enderezados, ¿verdad? Los que andan así bailando son también puestos en firme, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, ella misma dice que ella es medicina para nuestros huesos. Entonces, entre más usted y yo la leamos, entre más usted y yo la estudiemos, la podremos ir viviendo de tal manera que nuestros pensamientos están ya acomodados a los pensamientos del Señor, ¿verdad? Amén. Nosotros en el pasado teníamos o tenemos siempre ahí una cajita, se llama el inconsciente, ¿verdad? Que es ahí donde se guardan una serie de datos, toda la historia suya y mía, ahí está, ¿verdad? Pero era una historia que no era muy agradable a Dios. Empezamos a leer la Biblia, empezamos a estudiarla, empezamos a estar en el Señor. ¿Y qué sucedió? De repente nos damos cuenta que ya no mentimos tanto. De repente nos damos cuenta que ya no gritamos tanto, que ya no peleamos tanto, que ya no andamos criticando, que ya no andamos juzgando. ¿Y qué es eso? El poder de la palabra del Señor en la vida de cada uno, de los que la buscan. Algo muy importante, hermano Johnny y amigo televidente, es que también eso que usted dice es un 100% seguro. Amén. Pero también hay algo que agregarle a eso, y es nuestra dedicación. Por supuesto, la voluntad. La voluntad de querer cambiar, de querer ser diferente cada día. Pero algo muy curioso también es que cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios, eso ya se le va haciendo una rutina a uno, algo de que si ya no lo hizo un día, ya se siente como mal, como que algo le hace falta a la vida de uno. Ok, es más que una rutina. Yo considero que es una necesidad. Uh-huh. Ya es una necesidad que el Espíritu de Dios puso en usted y puso en mí. Amén. Que ya nosotros salimos y no podemos salir a ningún lado, ni podemos hacer ninguna cosa si no estamos antes delante de Dios. Si no estamos leyendo, si no nos estamos instruyendo, tenemos esa necesidad y es puesta por Dios. La Biblia dice que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Amén. ¿Verdad? Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Pero usted tiene toda la razón. Si yo no me dispongo,
si yo no asumo mi responsabilidad de hijo de Dios, de creyente, si yo no asumo esa responsabilidad y esa actitud diferente, pues la palabra no va a tener fruto, ¿verdad? No. La leyó usted, la leí yo y ahí quedó. No, es una disposición total. ¿A qué? A ser enseñados, a ser discipulados, a ser corregidos, Amén. a ser enseñados y a ser capacitados por el Espíritu de Dios a través de su santa palabra. Amén, así es. Así es, amado hermano, amigo, que nos ves en esta mañana. Así es, debemos de disponernos y conforme la palabra vamos a ir teniendo transformaciones extraordinarias hasta llegar a ser merecedores de la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y con estas palabras terminamos diciéndote: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.